empezar una misión y sobre todo una misión internacional se empieza con mucha emoción, con mucha, sobre todo es como con mucha curiosidad, porque México es un país complicado. Yo lo amo, es mi país, yo soy de la Ciudad de México. Entiendo que muchas y muchos de ustedes son de Ecuador. Yo acabo de estar en su país para observar la segunda vuelta y la verdad es que fue maravilloso. Me encantará compartir con ustedes también yo cómo les vi. Ahora, después ustedes me dirán cómo nos vieron a nosotros. Y sobre todo, bueno, gracias a Transparencia, gracias a Jesús por el espacio. Y pues hoy es un día especial para nosotros en Fuerza Ciudadana porque es nuestro aniversario número 16. Tenemos 16 años haciendo este trabajo que les voy a platicar. Es un trabajo, bueno, 16 años suenan poco, pero yo en verdad, cuando veo todo lo que hemos hecho, por eso entiendo que vivo agotada. Pero bueno, en este proceso electoral en particular, que es un proceso complicado, yo creo que se los han de haber explicado, no quiero ahondar mucho en eso. Es un proceso el más grande de la historia por ser concurrente, 15 gubernaturas, ayuntamientos, Cámara de Diputadas y Diputados, congresos locales, en fin, es enorme. Lo mismo son los retos. Y yo sé que en México nos encanta decir que tenemos la elección más grande cada 3 años, pero esta sí que lo es, esta sí que lo es. Y les cuento un poco por qué estoy el día de hoy, en esta tarde, para mí son las 7:38 de la noche en México, en Ciudad de México es donde me encuentro, porque estoy sentada el día de hoy platicando con ustedes. Bueno, Fuerza Ciudadana es una organización legalmente constituida, es una asociación civil, en la que hemos trabajado, como les decía, justo hoy cumplimos esos 16 años en el tema de participación política y defensa de los derechos de las personas jóvenes, primero en México y luego en toda América Latina, después dimos el salto a Iberoamérica y después lo hemos hecho a nivel mundial. Y una de las cosas que más nos han preocupado desde que empezamos, yo fundé Organización Fuerza Ciudadana cuando tenía 25 años, les ahorro las matemáticas, ahora tengo 42, pues cuando empecé yo también era joven, pero ¿qué es ser joven en México? Ser joven es tener entre 12 y 29 años. Ese es el rango de edad que se considera legalmente en México. Yo lo que me daba cuenta, yo estudié una cosa muy extraña que se llama Ciencias de la Cultura y venía del mundo del arte y de la cultura en México y me di cuenta que no había oportunidades para la gente joven, mucho menos en esos espacios. Y empecé a hacer una investigación de qué le pasaba en la política pública de jóvenes y de ahí salté a la política pública en general de la juventud. E hicimos en 2005, en una elección presidencial, la primera agenda de jóvenes que se hizo en este país, hecha desde la sociedad civil. Y de ahí, de esa agenda que nosotros en su momento le propusimos a las y los, había una candidata y los demás candidatos a la presidencia que la firmaran, que la asumieran, y eran 10 organizaciones de sociedad civil a nivel nacional con 10 temas y 5 propuestas de política pública. Ya no sé si decirles que para fortuna o para desgracia, quien ganó la presidencia firmó nuestra agenda, que fue Felipe Calderón. Y lo digo de esa manera porque fue un proceso y un periodo muy duro para la gente joven, porque fue cuando se desata la guerra contra el narco en México y cuyas víctimas principales eran las personas jóvenes, lo siguen siendo. ¿Y qué hicimos dentro de ese, digamos, de esa firma y ese compromiso de este presidente? Pues lo que hicimos fue hacer un observatorio de política pública en México, el primero que se ha hecho desde sociedad civil y hasta donde tengo noticia el único, en el que observamos toda la administración pública federal en su momento, y entre ellas en lo que en ese entonces se llamaba el IFE. Ahí empezó nuestra aventura con el voto joven. Porque decíamos, bueno, y esto se sigue diciendo, los jóvenes no participan, son apáticos, no les interesa. Pero lo que también decíamos era, bueno, ¿qué hace el Estado para promover la participación política de las personas jóvenes? Como llama a su voto. Y así, perdón por los perros, pero es que es la hora en la que salen los perros a pasear en mi barrio. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Darnos a la tarea, y eso empezó en 2009, de saber cómo se llamaba el voto joven, cómo funcionaba la educación cívica en México y cómo las instituciones electorales se involucraban con las personas jóvenes. Eso lo empezamos en el año 2009. Bueno, pues hasta la fecha lo seguimos haciendo. Ahí hago un paréntesis. Hay un fondo en México, hay una cosa rarísima que se llama el Fondo de Apoyo a la Observación Electoral, que es un dinero, un fondo económico que aporta el gobierno mexicano a través de la Secretaría de Gobernación en su momento, ahora del INE, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de la CEPADE también ha venido, en el que la sociedad civil competimos con proyectos específicos en materia de observación y hay un jurado técnico, se evalúan y quien gana ese fondo puede tener, obviamente, su proyecto fondeado y puede hacer un proyecto de observación e investigación.
Desde Fuerza Ciudadana lo hemos ganado desde el 2006 de manera ininterrumpida, es solamente en federales, en elecciones federales cada 3 años. En 2009, que empezamos con esa investigación, hemos ganado ese fondo el 2009, 12, 15, 18 y ahora en el 21. Todo el fondo, todo nuestro proyecto de investigación ha sido el mismo: educación cívica y fomento del voto joven. Lo que ha ido cambiando es la configuración de nuestros actores. Empezamos con el IFE, cuando el IFE prácticamente no hacía nada para jóvenes. Y era una cosa muy extraña, porque lo que nos decían era, bueno, sí, los jóvenes casi no votan, pero en realidad nos interesa trabajar con las mujeres. Aquí hago otro paréntesis. Nuestro observatorio también es de educación cívica. Y la educación cívica en México es permanente. Y la parte responsable del gobierno en México para hacer educación cívica es el Instituto Nacional Electoral, o lo que le decíamos el IFE. Entonces, nuestro observatorio se vuelve permanente. Junto, se hace más fuerte en los procesos electorales, pero no acaba en los procesos electorales, porque desde nuestro punto de análisis y de nuestro enfoque de observación, es un proceso permanente. La construcción de ciudadanía no se hace solo en los procesos electorales, se hace de manera permanente, pero la puedes medir mejor en los procesos electorales. ¿Qué es lo que hemos ido entendiendo y sumando? Pues de empezar solamente con el IFE, de repente dijimos, bueno, ¿pero qué más hay? Pues está el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y lo sumamos. La FEPADE, que es la Fiscalía, bueno, ahora se llama diferente, pero era la Fiscalía para Delitos Electorales, especializada en delitos electorales, también la sumamos. Y empezamos a hacer este engranaje de a quién le tocaba hablar a los jóvenes, e incluimos a los partidos políticos. Entonces seguimos con la investigación. 2012 fue un proyecto muy grande, se hicieron estudios comparados en 5 estados de la República, y lo que decíamos era, ¿qué pasa en un país centralista cuando llegas a los estados y cuando llegas a los municipios? Obviamente había una ruptura, pero lo que también nos interesaba mucho del voto joven era entender cómo miraban a las juventudes. Para empezar, nosotros decimos juventudes, no jóvenes. Lo primero que descubrimos y que nos dábamos cuenta hasta la fecha, ha mejorado, y ahora les diré en mis minutos que tengo, pero de no haber nada en jóvenes, nada, empezando porque el Fondo de Apoyo a la Observación Electoral no tenía una línea de investigación en juventud. Nosotros fuimos la primera organización que recibió un financiamiento de ese fondo en un proyecto hecho por jóvenes, para jóvenes, con un tema de jóvenes. Aquí haría un inciso muy claro cuando hagan observación en este tema. No, el hecho de tener por ejemplo, un observatorio en el que trabaja gente joven, no quiere decir que sea un observatorio de jóvenes. No necesariamente. Puedes tener un observatorio conformado por gente adulta, pero que está trabajando temas de juventud. Entonces, ¿qué es lo que fuimos haciendo? Viendo cómo se configuraba el voto joven. Haciendo muchas entrevistas. Entrevistamos a las cabezas de estas instituciones, a quienes ustedes seguramente conocerán en su momento, al consejero presidente Lorenzo Córdoba, obviamente a toda el área del INE especializada en materia de educación cívica y fomento al voto, no específicamente joven, pero sí de jóvenes. Y así fuimos avanzando. En 2015 viene la última reforma electoral en México en la que se toca el tema de la educación cívica, cuando de IFE se va del Instituto Federal Electoral, se pasa al Instituto Nacional Electoral. Los órganos locales se vuelven los famosos órganos públicos locales electorales, lo que ustedes verán se les dice OPLES, y a ellos se les queda una parte de la educación cívica. Y la parte que a ellos se les queda es una que a nosotras nos importa mucho, que es el voto, la promoción del voto. Aquí ya iría entrando en materia en cuanto específicamente al voto. Y me gustaría contarles qué es ser joven en México, aunque yo ya no lo soy. Trabajo permanentemente con gente joven, hago muchas capacitaciones en muchos espacios para gente joven. Y lo que les puedo decir es ser joven en este país, es ser sinónimo de diversidad. Como les decía, es de 12 a 29 años, considerando para efectos de nuestra investigación que es de 18 años, es cuando tú obtienes tu credencial de elector y por lo tanto el Estado te considera ciudadana y ciudadano. A partir de ahí, empezamos a mirar la participación. Primer punto interesante a destacar. Dentro de nuestra lista nominal, esa lista en la que somos 76 millones de personas, las que votamos, para que se den una idea, ahí está la franja en la que más se vota en este país, son las personas entre 18 y 19 años, lo que nosotros les decimos primo votantes, que es la gente que vota por primera vez. Hay muchas explicaciones para eso. Desde las más cínicas, como claro, nos gusta estrenar, pues es increíble la primera vez, te da un poco de miedito, pero siempre te da curiosidad. Hasta el bueno, pues es que hay que votar y tienes tu credencial de elector. Recuerden una cosa muy importante, en este país, así de grandote y complejo, no tenemos una cédula de identificación.
Nuestra cédula de identificación es nuestra credencial para votar. Entonces, cuando ustedes vean que hay una altísima credencialización de la gente mexicana, no es por su enorme interés a la democracia, es porque es nuestra única identificación oficial gratuita. Pues toda la gente en México quiere su INE, nosotros le decimos el INE, primero para identificarse. Entonces después te dicen, claro, los jóvenes quieren el INE para entrar a los bares, ¿no? Porque entonces ya son mayores de edad. Puede ser, es una de las explicaciones, pero ahí les va otra paradoja en cuanto a este tema de jóvenes. De esta misma lista nominal, quienes menos votan de toda tienen entre 20 y 25 años. Y ahí decimos, ay, ¿y eso cómo por qué? Tiene varias explicaciones. Latinobarómetro, el último que se pudo hacer antes de la pandemia, decía que había un fenómeno muy fuerte en nuestro lado del mundo, como le digo yo, en América Latina particularmente, que era la decepción, el desencanto. Entonces, cuando las juventudes votaban por primera vez, iban emocionadas, iban, digamos, con todo este ímpetu, con una causa, con un candidato, con un partido, pero cuando veían que nada pasaba, que nada cambiaba, y que entonces prácticamente habían sido un botín casi de guerra, porque el primer voto en México es importante, tiene un porcentaje alto, estamos hablando que el 28% del padrón electoral, de la lista nominal, perdón, son jóvenes, 28%, es muchísimo, estamos hablando más o menos 30 millones de jóvenes que pueden votar. Entonces, ¿qué es lo que vamos viendo? Que hay una decepción, pero vuelvo a mi punto, hay que entender a las juventudes mexicanas y desde dónde se estructura el tema de la educación cívica especializada en jóvenes. Casi todas nuestras instancias electorales nos dicen, Gloria, claro que tengo proyectos de jóvenes. Mira, voy a esta universidad, voy a esta otra, voy a esta otra escuela. Decimos, muy bien. Y lo primero que les preguntamos es si tú sabías que en México solo el 6% de la población joven llega a las universidades. 6%. ¿Dónde está ese otro 94% con el que no estás trabajando? ¿Dónde están esas otras juventudes? Son juventudes que son migrantes, que son seguramente madres o padres de familia, porque tenemos un grave problema de embarazo adolescente y de embarazo temprano en este país. Y entonces nos damos cuenta que la configuración del ser joven en este país y en nuestro continente es alguien que está en una escuela, cuando es todo lo contrario. Las juventudes migran, tienen una cosa que nosotros trabajamos ya desde hace muchos años, casi 11 años, que es la interseccionalidad. Nosotros ya no solo vemos jóvenes, mujeres, jóvenes y diversidad sexual, jóvenes con discapacidad. Hemos hecho observación electoral con juventudes con discapacidad. En 2018 hicimos observación del protocolo trans, la primera vez que en México se implementó el protocolo trans. Fuimos la única organización en este país que lo vio y que tuvo observadoras y observadores trans, jóvenes. O sea, es muy difícil hacer eso, pero vale la pena, siempre va a valer la pena, porque para nosotros ese enfoque de la diversidad es muy importante. Y en este año en particular, y creo que ha sido para todas y todos muy difícil, porque nuestro observatorio se hacía todo en campo. Viajábamos, entrevistábamos a la gente, hablábamos con las personas jóvenes, hablábamos con los funcionarios electorales. Y en esta ocasión hemos tenido que usar este formato, lo cual rompe mucha de nuestra lógica y nuestras dinámicas. Pero aún así, decidimos poner el foco en los partidos políticos. Nada menos hoy le comentaba a Jesús que tuvimos un foro sobre juventudes y plataformas electorales con el Instituto Nacional Electoral, en el que convocamos a los 10 jóvenes dirigentes nacionales de juventud de los partidos políticos con registro nacional. 10 confirmados. 40 minutos antes de empezar el foro, 7 habían cancelado. Solo llegaron 3. Eso es un gran indicador. Nosotros tenemos trabajo con jóvenes de partidos hace muchos años. Yo he trabajado muchos años y he hecho muchos proyectos. Pero en este me llama mucho la atención porque lo que estamos viendo es que si hay un electorado fuerte joven, hay jóvenes en los partidos, hay acciones afirmativas dentro de los partidos para postular a personas jóvenes, ¿por qué no se están comunicando? Por primera vez les diría otra cosa sobre el voto joven que está pasando en México. El Instituto Nacional Electoral, cada proceso electoral hace un programa específico para promoción del voto, cultura cívica, educación cívica. Y mucho de lo que se está haciendo en este proceso electoral por primera vez, que lo van a ver ustedes, ojalá lo vean, es una estrategia enfocada a juventudes. Es la primera vez que se hace.
ya se está haciendo porque por fin se dieron cuenta, ¿verdad? Todo esto que les cuento está documentado, tenemos todos los informes, con mucho gusto se los puedo hacer llegar. Todos los informes están, de hecho, en el 2012 hicimos un libro con PNUD en materia de nuestro observatorio y siempre documentamos, hacemos recomendaciones y una parte fundamental de nuestros observatorios es que siempre hay gente joven trabajando. No exclusivamente jóvenes, pero sí tratamos de que sea gente joven. Por ejemplo, en el proceso pasado que observamos protocolo trans, nuestra diseñadora del informe no solamente había sido observadora, sino es una mujer joven lesbiana y eres de la comunidad LGBTIQ. Entonces eso le da un enfoque muy diferente. Les recomiendo mucho que hagan eso. Metan la interseccionalidad en su investigación, métanla en su observación, porque les va a hacer entender cosas de una manera muy interesante. Pero les decía, entonces esta es la primera vez que por fin el INE se da cuenta que habría que hacer algo específicamente para jóvenes. Y aquí ya iría cerrando, pues no quiero que se me olvide esta parte que me quiero compartirles del voto joven. Lo primero que dijeron fue, como en el resto del mundo, cuando tuvieran que hacer elecciones, era, ¿y ahora qué demonios hacemos si hay pandemia? La gente está encerrada. Pero bueno, maravilloso, hagamos la estrategia de jóvenes, porque aparte las juventudes están en las redes. Y entonces crearon sobre todo 3 programas específicos, una aplicación que se llama Mi Primer Voto, unos diálogos ciudadanos en los que están enfocados hacia jóvenes, y una serie de herramientas digitales. Primera sorpresa de nuestros hallazgos. Eso sí que ustedes van a tener la premisa porque ni siquiera hemos hecho el informe lo haremos por ahí de julio, empezamos a hacerlo. Cuando nos mandan, nosotros usamos 3 vías de información para hacer esta investigación. La primera es, vemos qué hay en el mundo, en la tele, en la radio, en la red, ¿no? Sobre jóvenes, ¿qué dice el INE? ¿Qué dicen todos estos actores? En México hay una ley que es la ley de transparencia. Entonces nosotros podemos mandarle al Instituto Nacional Electoral, a todos los partidos políticos, porque son sujetos obligados de esa ley, una batería de preguntas sobre nuestra investigación. Y después hacemos entrevistas. Y vemos si esas 3 fuentes coinciden. Sorpresa, 70% de las veces no coinciden. Y esta vez volvió a pasar. Entonces nos decían en el INE, ¿no? En una respuesta que nos mandaron. Claro, es que es una cosa enfocada a los jóvenes y entonces nos fuimos a las redes, porque miren, en este estudio nos dicen que los jóvenes están en las redes sociales y están en Facebook y están en los... El porcentaje de usuarios era el 31%. Ese es el universo con el que va a trabajar el Instituto Electoral en este momento con jóvenes. Vuelvo a mi origen. Y el otro porcentaje, que es altísimo, ¿dónde va a estar? Y una de las cosas que les decíamos que pasa mucho en el voto joven y ahora en las campañas, era pensar que porque los jóvenes están en redes, te están viendo a ti. Eso es un error. Que una persona joven esté en Instagram no quiere decir que esté viendo qué hace la autoridad electoral. Le vale, no tiene una idea de cuánto no le interesa. Entonces no es solo no llegar a los jóvenes en redes. Yo ya tengo, bueno, el INE abrió por primera vez un TikTok. Tiene una cuenta de TikTok. Tiene una cuenta de Instagram. Y aún así capacitó a su gente, digamos, a sus empleados y empleadas, solamente en Facebook y en Twitter. Cuando lo que sabemos los que estudiamos jóvenes es que los más jóvenes ya no están en esas redes, están en Instagram y en TikTok. Eso es lo que quiero que vean, como lo complejo de entender el voto joven, pues no solamente tienen 18 y votan, es donde están. Los jóvenes no todos son millennials. Los millennials es una categoría que se inventó para el consumo, no para la generación. Ser millennial tiene que ver con hábitos de consumo. Un joven indígena en la región de Puebla no es millennial. No todos nuestros países tienen, por ejemplo, en el acceso a Internet, acceso a banda ancha, acceso a un teléfono inteligente que soporte las plataformas que estos institutos generan o que los partidos generan. Entonces, cuando hablamos de voto joven y vemos a un joven campesino, ese no lo tomamos en cuenta. Cuando hablamos de voto joven y vemos a una mujer joven trans, tampoco nos parece tan interesante, ¿verdad? Porque tenemos una categorización y un estereotipo de lo que son las personas jóvenes. Y a eso responde mucho el voto joven. El voto joven es urbano, casi en su gran mayoría. Empieza a permear en zonas rurales cuando son zonas rurales donde hay migración, por ejemplo. Entonces hay que entender esa parte y entender que México es muy complejo, que su complejidad tiene que ver con la riqueza de su diversidad y que entonces es cuando podemos hablar del voto joven y que no votan igual los de 18 y 19 que los de 20 y 25, que los de 26 y 29 y no votan igual los hombres que las mujeres.
Así es la complejidad. Yo aquí pararía y les escucho. No yo soy mala para leer los chats, ¿eh? Entonces si me pusieron algo en el chat no lo leí. Prefiero que me lo pregunten. Gloria, la verdad que es muy interesante. Nadie escribió en el chat, yo creo que por la recomendación de que planteamos las preguntas, digamos, con la voz, activando los micrófonos. Sé que costó mucho ser tan sintética porque tiene muchísimas variables el voto joven, y yo quiero empezar con un par de preguntas y después, si hay alguno más que quiera plantearla, por favor, adelante. En primer lugar, bueno, esto que tú decías, ¿no? De la dificultad que tienen los organismos electorales en general, en lo particular el INE, de conectar con ese sector de la juventud, más allá de que desarrollen plataformas como TikTok, ¿no? Para poder hacer un mensaje de una sola dirección. Pero, ¿qué mecanismos tiene el Instituto Nacional Electoral o los OPLES para que la comunicación sea de la otra manera, ¿no? Que haya un feedback, que cómo recogen las inquietudes, los problemas, o digamos, los cuestionamientos que tienen que ver con participación ciudadana y voto de las poblaciones, o sea, de las juventudes, como ustedes lo llaman, esas inquietudes, esos intereses, cómo son recogidos, ¿no? Y esto lo vinculo con otra pregunta y lo dejo hasta ahí para que vi que algunos levantaron la mano. Si tienen algún estudio que tenga, que vincule el voto joven con partidos políticos, ¿no? ¿A qué partidos van los jóvenes? ¿Con quiénes se sienten identificados? ¿O con cuáles liderazgos? Partidos tradicionales, partidos nuevos. Eso me parece que es muy interesante. Yo lo dejo ahí y luego le doy la palabra a alguien por allí que levantó la mano. ¿Contesto uno por uno? ¿O me preguntan varias y contesto? Bueno, entonces déjame, Priscila levantó la mano. Priscila, si quieres formular la pregunta, adelante. Hola a todos, gracias Jesús. Bueno, Gloria, muchísimas gracias por la exposición. Yo quería hacer una consulta. Hace poco hicimos un foro dirigido a jóvenes, en donde invitamos a jóvenes de diversos países para que nos cuenten su experiencia en procesos electorales, y había algo muy interesante que nos comentaban sobre la figura que tienen ustedes en México de la postulación sin partido, ¿no? Que fue un poco la figura con la que concursó al puesto José Pedro Kumamoto. Entonces, quería preguntar, ¿cuál es el porcentaje de jóvenes que han postulado con esto de ser candidatos independientes? Y bueno, un poco qué es lo que ha pasado después. Se sabe, por ejemplo, que Kumamoto tuvo un montón de inconvenientes después, que tuvo que pedir ayuda a uno de los partidos, bueno, varias cosas así, pero me parece muy interesante porque no es una figura tan común en la región, ¿no? Y quizás que puede promover que más jóvenes participen, pero que también tiene sus retos. Entonces, quisiera que nos comentes más sobre esto, por favor. Con mucho gusto. Si quieren, contesto estas dos porque son un poco largas y luego me hacen otras porque si no se me olvidan. Mira, Jesús, en comunicación lo que decimos, eso se llama comunicación 2.0, ¿no? ¿Qué pueden hacer? Pues ahora como ya hay foros presenciales con sana distancia, en fin, pero también se pueden usar muchas herramientas en este tipo de espacios. Nada menos tuvimos una capacitación sobre observación electoral y juventud para nuestros observadores en este proceso, lo acabamos de tener creo que el lunes, y uno de nuestros ponentes hizo una cantidad de juegos con nuestros observadores, desde puros links, ¿no? Y le iban poniendo cosas. Nosotros generamos una metodología que se ha adoptado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y por varios soples, que son los escuchatorios. Yo sé que la palabra ni siquiera existe, pero yo soy fan de ruir a la RAE, me encanta, lo disfruto enormemente, cada que puedo decir todes, lo digo. Y aquí inventamos los escuchatorios, y es algo tan básico, te va a parecer tan básico, pero que no hacían: escuchar, hacer foros y callarse, y hacer foros para escuchar y generar metodologías de feedback en las que tú te tienes que aguantar a lo que te digan, porque si hay gente sincericida, como les digo yo, son las juventudes. Y entre más jóvenes, más, como que ya cuando van creciendo, como que se vuelven un poquillo más pudorosos. Pero creo que ese es otro tema muy interesante. Y me decías, voto joven y partidos. Lamentablemente te comparto y les comparto algo. Sí lo hemos estudiado. Yo fui asesora de PNUD Mundial y nos tocó hacer el trabajo de la estrategia pasada de participación política de jóvenes con partidos políticos en Túnez.
y trabajamos con la juventud árabe y nos dábamos cuenta que más que un perfil del votante, lo que teníamos muy claro y hasta la fecha pasa es, por ejemplo, los jóvenes votan por causas más que por partidos. La desafección juvenil a los partidos, en general, te repito, yo creo que es en la ciudadanía, pero en los jóvenes sigue siendo muy fuerte. Por eso hay que trabajar tanto y trabajar tan de cerca con las juventudes partidistas, porque son lo que nosotros decimos en Fuerza, bichos raros. O sea, los que están en los partidos, pero es una paradoja también, Jesús, porque los que están son los que menos participan, o sea, los que menos se involucran, pero los que van a tomar decisiones. Los que están en espacios donde van a incidir, donde van a llegar a algún congreso, algún ayuntamiento, alguna regiduría. Y entonces son esas y esos jóvenes con los que hay que estar muy de cerca generando agendas y diciéndole, mira, pues yo te sugiero, ¿verdad? Que por aquí yo soy mucho de la idea de acompañar a las juventudes, no de guiarlas. Yo no tengo hijos ni los voy a tener. Y si no los tengo para guiarlos, imagínate tú si me voy a poner a guiar a los de los partidos, ¿verdad? Estaría yo loca. Y eso se llama adultocentrismo. Una de las cosas a las que más nos enfrentamos en este mundo de la investigación en materia de electoral y juventud es que no hay fuentes de información. Yo acabo de trabajar en un libro sobre partidos políticos y juventud en toda América y es súper difícil encontrarlos. Y ahorita estoy trabajando en un libro sobre observación electoral y juventud. Me tocó, yo cubro el continente americano y Europa sobre observación de sociedad civil, o sea, lo que van a hacer ustedes. Y no hay información. Entonces se sabe, se intuye, se huele, pero es dificilísimo encontrar. Primero porque son investigaciones caras, de largo aliento, y casi no hay financiamiento para eso. Hice incluso una investigación también para el tribunal, para la sala superior, sobre juventud y acceso a la justicia. Y trabajamos directamente con partidos políticos y juventud para ver si sabían cuáles eran los mecanismos de acceso a la justicia electoral en el caso de las y los jóvenes. O sorpresa, no lo sabían. Pero aparte no hay nada escrito, hay poco. Entonces te va a costar trabajo encontrarlo. Y bueno, nuestros informes sí vas a encontrar. Nosotros incorporamos a los partidos en el 2012, o sea, ya tenemos un proceso federal observado, dos federales presidenciales y 2 intermedios con en los que ya están los partidos políticos en México. ¿Cómo le hacemos? Vemos si le hablan a las y los jóvenes, por ejemplo, en candidatura a presidencia. Hacemos un seguimiento en redes sociodigitales, televisión y radio para ver si las y los candidatos a presidente le hablan a los jóvenes, si le hablan los partidos o si le hablan las coaliciones. Y así es como lo vamos midiendo. Y eso nos define mucho del perfil del electorado. Pero ahí cerraría porque ese detalle es muy interesante y me gusta mucho compartirlo. Cuando hacemos una medición quincenal, lo pueden ver en nuestras redes. Y cada 15 días sacamos, imagínate la cara de López Obrador, ¿no? Y entonces un globito arriba que decía, habló de jóvenes, sí, futuro, educación, o sea, los temas, las palabras, si usaba slang, si no. Y López Obrador, 2 quincenas, su globito decía nada. Nunca le habló a los jóvenes. Entonces, decimos, no, pues qué mal, ¿no? Y una de las cosas por las que ganó López Obrador en este país fue por el voto joven. Pero ese voto no estaba ahí, no estaba en esa red. No estaba en las redes, porque medimos Twitter, Facebook, todas se miden. Lo primero que te puedo decir es que el perfil del votante depende de dónde lo estés midiendo. Si lo mides en redes te va a dar un resultado, si lo mides en calle te va a dar otro. Y es a veces radicalmente diferente. Priscila, mira, las candidaturas independientes en México, o que ahora se les dice sin partido, efectivamente son complicadas, es una figura, ¿cómo te explicarte? México está diseñado en un sistema de partidos, en el que las decisiones se toman en los partidos, el financiamiento se tiene en los partidos, las fracciones parlamentarias están en los partidos. Conozco perfectamente el caso de Kumamoto, lo he entrevistado, puedes entrar a nuestra página de Fuerza Ciudadana, al www.fuerzaciudadana.org.mx, y ahí vas a ver los videos y las entrevistas que hemos hecho con él y el seguimiento. Pedro venía de un proyecto que a mí me tocó trabajar, que se llamaba Juventud Actúa, que se hizo con Naciones Unidas, y que los jóvenes se inscribían para resolver problemas públicos. Y Pedro empezó con esta idea, que es muy loable y muy noble, de vámonos sin partido. No sé si sepas que ahora Pedro tiene un partido local que se llama Futuro. ¿Eso está mal? No, eso se llama crecer. Crecer en un sistema electoral en el que te das cuenta que solo no vas a lograr nada, porque el sistema está diseñado de esa manera. Dice, si puedes tener una candidatura independiente, te voy a dar un ejemplo.
En Ciudad de México tuvimos un proceso constituyente en 2016 y nosotros lo observamos, porque a mí todo lo que tenga que ver con jóvenes, ahí me vas a ver. Entonces hicimos un observatorio muy chiquitito era la primera vez que el Tribunal Electoral, la Sala Superior, mandataba a los partidos políticos a ubicar a gente joven en sus primeros 10 lugares de una lista de 60. Y nosotros lo que queríamos saber era quiénes eran esas personas jóvenes. Pero no solamente observamos a esas 10 personas jóvenes de cada partido, sino que escogimos a 2 personas que estaban compitiendo de manera independiente. Primer hallazgo, los candidatos y candidatas independientes eran hombres. Segundo, había muy pocos jóvenes. Y uno de esos jóvenes, recuerdo mucho que entrevistamos, nos decía, mira, Glo, a mí todo el mundo me dice Glo. Me decía, mira, Glo, esto es muy sencillo. Es como si tú estuvieras en una carrera y a todo el mundo le dieran la mejor bicicleta. Y vas a ver una cuesta y vas a ver muchas cosas. Y a nosotros no nos dan más que una bicicleta con las llantas mal, con todo descompuesto, y el sendero que nos toca competir es el más difícil. Entonces, lo que puede hacer un partido con dinero, estructura, equipos, no lo puede hacer un candidato o candidata independiente. Entonces, el gran ejemplo de Pedro Kumamoto fue el decir, solo no vas a poder. Tienes que hacer una alianza. Y se sigue demostrando, o sea, no ha habido un personaje de peso, ni joven ni no joven, que llegue a una candidatura independiente. No querría decirte un porcentaje porque no lo sé, y en eso sí soy absolutamente sincera. Cuando sé algo lo digo y cuando no digo, no lo sé. Y en este caso no lo sé. Lo que sí te puedo decir son esos ejemplos. Y que Pedro ahora tiene... Ha sido bien difícil, y te digo, es un partido local. Pedro lo que tiene, y yo lo vi en 2018 porque fui a Jalisco, que es el estado en el que él está, y conocí el espacio físico que tenía y entrevisté a su equipo. Hay mucha gente joven, muchas mujeres, urbanas, universitarias, volvemos a lo mismo, un espacio reducido muy a las áreas urbanas con más dinero, Zapopan. Hay que entenderlo. Entonces, cuando tú sales de ese círculo y te enfrentas a ese joven que está todo laboral en una construcción 10 horas, te va a decir, tu millennial, al diablo, a mí qué me importa, a mí, dime con qué voy a comer, con qué voy a mantener a mis hijos, ¿me explico? Entonces, muchas veces la desconexión de estos proyectos pasa por ahí. Hay un electorado joven que por supuesto que Kumamoto jala, y que bueno, deberá de haber opciones para todos, pero en las candidaturas son precisamente lo más sencillo, y son figuras que yo creo que van a acabar no desapareciendo en la ley, porque sería quitar un derecho, pero sí desapareciendo en la oportunidad que busque alguien para llegar a un espacio de toma de decisión. Allí, Leandro, bueno, te agradece y manda una pregunta sobre la reacción de los jóvenes, si lo han podido medir o has tenido alguna experiencia con ello, la reacción con respecto a los hechos de violencia vinculados a la elección, en este caso, bueno, el día de ayer lamentablemente nos enteramos el asesinato de una candidata, pero si hay alguna reacción vinculada con las juventudes en este sentido. Donde yo tenga detectado, no. Y te digo que hacemos todos los días los seguimientos. O sea, nosotros, por ejemplo, en este proceso particularmente estamos viendo si los partidos le hablan a los jóvenes, si las coaliciones, esto a nivel federal, si las coaliciones o si las áreas de juventud, porque muchas áreas de juventud tienen Facebook, Twitter, páginas, en fin. ¿A qué me refiero? O sea, está el PRI, y el PRI tiene su área de juventud que se llama Red de Jóvenes por México, que está legalmente constituida, reconocida por estatuto, y está concursando, digamos, en el proceso electoral. No empieza participación política de las mujeres. La otra gran agenda de Fuerza Ciudadana es la agenda de género, feminismo y juventudes. Y yo como mujer feminista, pues he trabajado muchos años el tema de violencia política a razón de género. No solo por género, sino por edad también. Y lo que es que me preocupa profundamente ver un silencio, porque es todos los días. Y no solamente jóvenes, no solamente mujeres. Tenemos 88 personas que han muerto desde que empezó. No han muerto, porque alguien las mata, ¿verdad? Es como la narrativa de la encontraron muerta. No, alguien la mató, señor. No, empecemos por ahí. Y a la candidata asesinada el día de ayer, pues fue ejecutada. Pero son los extremos. Justo ayer que estábamos en este observatorio nacional,
que, por ejemplo, quien lo conforma es el Instituto Nacional Electoral, la Sala Superior del Tribunal y el Instituto de las Mujeres. Esos 3 órganos son los que lo componen. Más sociedad civil, más partidos, más academia. Yo les decía, oigan, no vamos a decir nada. ¿En serio que no vamos a hacer? En 2018 se hizo una campaña que se llamaba Alto a la Violencia Política, una campaña que a mí me tocó diseñar junto con Marta Cale, junto con otras mujeres, con Dania Rabel en el INE, con Claudia Zavala, pero en verdad fue tan grave, pero ¿qué se tuvo que hacer? Una presión brutal. Es decir, contigo o sin ti, pero lo voy a hacer. Yo creo que en este momento tendría que estar pasando. La diferencia es que tenemos un Estado en el que si tú te haces eso, el día de mañana el presidente se te va encima en una mañanera y te va a acusar. Y si eres de sociedad civil, cuidado, cuidado. O sea, nosotros trabajamos desde consultorías, no tenemos financiamiento del Estado, o sea, ¿me explicó? Entonces, tenemos esa libertad. Yo dirijo una revista en la que jamás se ha dejado de decir absolutamente nada. Nada. Pero el tamaño del problema que tenemos. Y la gente joven está reaccionando poco, la de los partidos. Aquí recuerden que tenemos un movimiento feminista de mujeres jóvenes muy fuerte, muy violento y razones. Yo siempre se los digo, yo no rompo, yo no quemo y no rayo, pero entiendo perfectamente por qué lo haría. Y si mañana le pasa a mi padre, a mi madre, a mi hermana, no tienen que ser mi familia, ojo, para que me indigne, pero si así me indigna, no me podría imaginar si yo el día de mañana pierdo a una amiga desaparecida, o si me pasara a mí, ¿qué harían mis amigas? Estamos en esa situación. ¿Y qué pasa? Que cuando sale un presidente decir, estas están cooptadas, feministas, que ya las está usando el poder conservador, eso es lo que estamos enfrentando. Eso también es importante que se los digan. Yo se los digo por el espacio en el que estoy. Y ya, o sea, preguntan por mí, en línea dicen que soy su mal necesario, ¿no? Porque ahí estoy y no quito el dedo del renglón. Y siempre estoy poniendo el tema, y más el tema de jóvenes y a las juventudes, aunque a veces me lo hagan muy difícil, como hoy que solo llegaron 3 de los 10 que habían quedado de llegar, pero eso no me desalienta, simplemente sé qué pasa. Pero sí es un proceso difícil, sumamente violento, y como les decía, no solamente asesinan a las mujeres. A una mujer que nos reportaban ayer, le quemaron su panadería. A otra le balacearon la casa. A otra le balacearon el cuarto de sus hijos. Ese es el panorama en el que estamos y que también hay que saberlo. Bueno, Gloria, muchísimas gracias. Yo no sé si hay alguna otra persona que quiera plantear una pregunta. La verdad que es muy interesante y sabemos que seguramente con el tiempo nos quedamos cortos. Entiendo, Gloria, que vas a estar participando en la agenda del Instituto Electoral de la Ciudad de México para visitantes extranjeros, así que seguramente te vamos a estar escuchando en la agenda el jueves y viernes de la semana que viene. ¿Puede ser? Sí, pero no. Es que yo no estaré directamente, estará gente del equipo de Fuerza Ciudadana, sobre todo si quieren ver cosas de jóvenes, en esa agenda no se pierdan, yo sé lo que les digo, la actividad que va a ser el jueves 4, yo voy a hacer todo lo posible por ir, pero no sé si pueda, sobre observatorio que se llama Ciudad TV. Ese observatorio es único en el mundo. Véanlo, porque si les interesa, tiene un rango de edad muy especial, que es niñez y adolescencia. Y Ciudad de México, eso antes de que me vaya se los voy a comentar, porque seguro no se los van a explicar bien. En ese proceso de la Constitución que les conté, yo trabajé como asesora de un grupo parlamentario. Y una de las cosas que quedaron en esa Constitución es que las niñas, niños y adolescentes en Ciudad de México tienen derecho a hacer observación electoral. Pero, ojo, la observación electoral se acredita por el Instituto Nacional Electoral. Entonces, técnicamente no pueden, pero la Constitución dice que sí. Y lo que hace el Instituto Electoral de la Ciudad de México es crear ese observatorio que se llama Ciudad TV. Si tienen oportunidad de aquí a que vengan, bajen alguno de los, se llaman debates chilangos, donde toda la gente que quiere ser alcaldesa o alcalde está discutiendo. Una de las preguntas que les hacen es una niña, niño o adolescente de Ciudad TV, que le pregunta a esa gente desde su perspectiva. Es un proyecto de verdad maravilloso, véanlo. Yo espero poderles ver ahí.
Si no, ahí me ven en Twitter, que es bien fácil porque es mi nombre, Gloria Alcocer, es la red que más uso y en la que más reportamos y estaremos en campo el día de la jornada. Y pues me dará mucho gusto saludarles y recibirles en mi hermosa, maravillosa y bellísima Ciudad de México. Y si les dicen que no pica, sí pica. Yo no como nada de picante. Ese es el mejor consejo que les voy a dar en su estancia. Siempre que les digan, no pica, todo pica. Todo pica. Gloria, muchísimas gracias. Muy amable, gracias por el tiempo. Sabemos que estás con 1000 cosas, así que agradecemos muchísimo que nos hayas dado estos minutos. Un abrazo Seguimos en enorme contacto. a Leandro, por favor. Cuídense mucho. Seguro. Saludos. Bye, bye. Chao.